Bienvenidos a este espacio del segundo curso de actualización en infectología crítica, en el cual vamos a abordar los distintos avances tecnológicos en bacteriología que han permitido dar una respuesta rápida al diagnóstico del paciente. Mi nombre es Daniela Baustat, yo soy bacterióloga y estoy a cargo de este taller. Estamos todos habituados al flujo de trabajo que tiene un laboratorio de bacteriología, en el cual siempre ingresa una muestra. Cada una de ellas tiene una forma de tomarlo, lo puede hacer el médico, lo puede hacer el paciente. Cada una de ellas también tiene una condición de toma de muestra. Y una vez que es remitida al laboratorio, esta va a ser procesada. El procesamiento de cada una de las muestras también está establecido, los métodos de cultivo que se utilizan, la forma de cultivarlo, el tiempo de crecimiento de cada una de las muestras y por supuesto la obtención de una bacteria, porque ese es el objetivo de un cultivo. Una vez que se tiene la bacteria, tenemos que realizar pruebas de identificación y sensibilidad y poder llegar a nuestro trabajo final, que es la interpretación de los resultados, teniendo en cuenta jerarquizar la bacteria que se obtuvo y por supuesto emitir un informe en el cual también se exprese la sensibilidad de la bacteria si es que la tiene. El problema de todo este flujo de trabajo es el tiempo que tardamos. En todo este tiempo, el paciente está con un tratamiento empírico que quizás puede no ser útil para el tratamiento de la infección que presenta. Y es por eso que aquí vino la tecnología a acortar estos tiempos de respuesta, que no solamente fueron útiles para un paciente ambulatorio, que en realidad están más dirigidos para los pacientes que están internados, que son los que tienen patologías más graves y necesitan que ese tiempo sea mucho más corto que unas 72 horas. Porque como todos sabemos, un tratamiento dirigido tiene mejor o da mejor sobrevida al paciente. Permite también una disminución de días de internación que no solamente impactan el costo de la internación, sino que también impacta en la aparición de infecciones intrahospitalarias que puede llegar a tener un paciente que vino por una infección y terminó teniendo 5. Por supuesto, evitar tratamientos empíricos e innecesarios, tratamientos que ya no tienen que ser utilizados. ¿Por qué? Porque el usar antibióticos no solamente aumentan los efectos adversos en el paciente, sino que también hacen que bacterias empiecen a desarrollar mecanismos de resistencia que no solamente en la bacteria que está causando la infección, sino también en toda la flora de ese paciente, y después empiezan a aparecer infecciones intrahospitalarias por bacterias multiresistentes. Entonces, nuestro objetivo es optimizar el tratamiento antibiótico, que la terapia sea óptima. Podemos escalar o desescalar cuando tenemos el resultado de sensibilidad. Hacemos una reducción de la presión de selección de cepas resistentes. Disminuir el uso innecesario de antibióticos, de tratamientos a contaminantes. Y por supuesto, todo esto termina siendo un reflejo del costo, teniendo en cuenta los días de internación del paciente, estudios que se hicieron y no fueron necesarios, y también, por supuesto, mejorar medidas de aislamiento. La pregunta sería, ¿existen herramientas para mejorar el tiempo de respuesta? O sea, ¿podemos decirle al médico una sensibilidad de un antibiótico que antes tardábamos 3 días? ¿Podemos pasar a menos de 24 horas? Y la respuesta es sí, utilizando métodos rápidos de diagnóstico. Y vamos a ver cuáles son estos métodos rápidos de diagnóstico. Primero los vamos a nombrar uno por uno y después los vamos a relacionar entre todos ellos para que vean de qué manera llegamos hoy rápidamente a un diagnóstico. Igual tengamos en cuenta una cosa,
Las técnicas habituales no fueron reemplazadas por los métodos rápidos. Los métodos rápidos simplemente son complementarios a las técnicas habituales. Comencemos con un equipo que está muy distribuido en todo nuestro país, que lo tienen principalmente centros grandes, que manejan gran cantidad de aislamientos bacterianos, porque este es el principal objetivo, y que por supuesto ya tiene que ser una metodología en cualquier hospital o clínica que tenga internación, porque ahí es donde está la mayor ventaja de la utilización de este método, que son los métodos automatizados de identificación y de sensibilidad bacteriana. Como este es un curso que tiene muchos médicos y que no están muy familiarizados con lo que es el laboratorio de bacteriología, les quiero mencionar que el método convencional tiene que ver con el cultivo de la bacteria. Cuando uno tiene una bacteria, realiza pruebas bioquímicas para identificación. No puede simplemente identificar a ojo. Más allá que uno puede tener una idea, no puede dar nombre y apellido simplemente por ver la bacteria. Necesitamos pruebas de identificación en las cuales evaluamos el metabolismo de la bacteria, así como también directamente sabiendo si se trata de un Bacillus gram negativo, de un Coco gram positivo, y cuál es la disposición o en qué familia bacteriana estoy ubicada, es la prueba de sensibilidad que se va a realizar. En este caso, por ejemplo, que tenemos un Bacillus gram negativo, se hacen las pruebas bioquímicas y después se prueban los antibióticos para un Bacillus gram negativo, sospechando que sea, por ejemplo, una enterobacteria. Cualquiera de estas dos requiere de 24 horas, porque necesito el crecimiento bacteriano. Es decir, yo no puedo dar un informe antes de esas 18 a 24 horas. Lo realizo un día y lo tengo que leer al otro. Y ahí vienen a cortar estas 24 horas los métodos automatizados, que también van a partir desde una bacteria, ¿sí? Hay distintas marcas, cada uno puede adquirir el que quiera. Las ventajas y desventajas de los tres equipos es exactamente la misma. Pueden llegar a cambiar algunos antibióticos que prueban los equipos, pero la realidad es que los tres tienen el mismo rendimiento. En este caso tenemos el Phoenix, tenemos el Vitek y tenemos el Microscan. Son de distintas marcas, nada más. Ahora, las tres metodologías tienen una forma de identificar la bacteria y las tres metodologías también de determinar la sensibilidad. Recordemos una cosa, los métodos de difusión, que son, digamos, los menos costosos, los métodos que realiza cualquier laboratorio de bacteriología, son métodos que nos dan halos de inhibición con un antibiótico, en el cual yo solamente puedo decir sensible o resistente, nada más. Si necesito la concentración inhibitoria mínima y no dispongo de una técnica automatizada, tengo que utilizar el método epsilométrico, que es el de la tira de concentración. Pero no lo puedo utilizar para todos los antibióticos, sino que solamente se utilizan para algunos, porque es una metodología cara. Y esto es lo que viene la técnica automatizada. La técnica automatizada nos expresan todos los antibióticos que prueban como concentración inhibitoria mínima. Y esto es una gran ventaja. ¿Qué otras ventajas tienen estos métodos? El automatizado, por supuesto, la rapidez, la estandarización, que tienen sistemas de expertos, es de muy fácil lectura y de manejo epidemiológico. Mientras que el de difusión no fue reemplazado 100% por el automatizado, porque el de difusión me permite, primero, que no dependo de un software, puedo hacer sinergias. Necesito todas las alternativas de tratamiento para las bacterias multiresistentes son realizadas por métodos de difusión, no las hacen los automatizados. Utilizo difusión para gérmenes de lento crecimiento y para hoy en día, por ejemplo, la detección de la sensibilidad de colistina, porque ya el automatizado no se puede usar. Y por supuesto tiene sus desventajas. En el método de difusión, la gran desventaja puede llevar a una falta de reproducibilidad, es lento porque no puedo hacer una lectura antes de esas 18 o 24 horas,
y hay algunos antibióticos que no se pueden probar por difusión. Y el método automatizado es el mayor costo. De todas maneras, amortigua todo lo que ahorro en cuando rápidamente le puedo dar un resultado al médico, ¿sí? Para que en realidad el impacto tiene que ver con el uso de antibióticos, disminuye la cantidad de días que el paciente está internado, porque el tratamiento dirigido es mucho más rápido, ¿sí? Pero bueno, la gran desventaja es que no puedo elegir los antibióticos que quiero probar, ya son fijos, vienen desde el fabricante. Es por eso, y tampoco puedo hacer sinergias, y tampoco cuando me dice que hay una bacteria multiresistente, me especifica exactamente cuál es el mecanismo que está implicado. En cuanto a su rendimiento, hace una detección de la resistencia que se basa en la detección cinética de la concentración inhibitoria mínima, hace un análisis poblacional también de esa distribución, y los equipos tienen también un experto. Además del experto microbiólogo, también el equipo tiene un experto, en la cual el experto sugiere el mejor fenotipo detectado y también puede llegar a evaluar cambios de la categoría de sensible o resistente de una droga por detectar algunos genes o cosas que el método de difusión no puede hacer. Vamos a ver algunos ejemplos. Les voy a mostrar el Vitek porque es lo que tenemos en el servicio. En este caso, por ejemplo, el Vitek ha logrado en casi 9 horas detectar la sensibilidad de esta bacteria y fíjense que es una bacteria muy sensible. Apenas tiene una blea o una hiperproducción del AMC plasmídico, ¿sí? Porque solamente vemos que es resistente a ampicilina y es de categoría intermedia a ampicsulbactam y cefalotina, o sea, no tiene una BLE, no tiene una beta-lactamasa de espectro extendido, ni tampoco tiene una carbapenemasa. Esto es muy útil porque si, por ejemplo, el paciente estaba internado y tiene puesto meropenem, se puede decalar. Esta Escherichia coli. Fíjense que acá sí detectó una BLE, ¿sí? Me lo está expresando en esta casilla, BLE positiva, y además observamos la cefotaxima y el cefepime que están en categoría de resistente, lo cual coincide con que la bacteria tiene una BLE. Entonces, si el paciente en este caso estaba con meropenem, lo correcto sería que siga con este antibiótico, porque no puede decalar a una cefalosporina de tercera generación. Pero lo bueno es que no le tiene que poner colistin. En este caso, fíjense, tenemos una BLE negativa. Ahora, las cefalosporinas de tercera, de cuarta y los carbapenems están en categoría resistente. Esto me puede estar implicando, como tal me dice el experto, que existe una carbapenemasa. Y fíjense que el resultado final lo dio en 9 horas. Entonces, si esto fue largado a la mañana, ya a la tarde se puede observar este antibiótico, si por supuesto el laboratorio tiene personal a la tarde o personal de guardia, poder comenzar a hacer las búsquedas de mecanismos de resistencia, que si no tendría un método automatizado, recién lo haría el otro día. En esos mecanismos de resistencia, los más comunes de buscar, porque existen muchísimos, podemos ver si en realidad son mecanismos de impermeabilidad, si hay flujo, si es una bacteria que tiene una cefalosporinasa cromosómica inducible y que en realidad está hiperproducida, beta-lactamasas como la beta-lactamasa de espectro extendido, que igualmente el automatizado lo detecta, y por supuesto las ya en esta pandemia famosas carbapenemasas como la metalo-beta-lactamasa, una KPC, una OXA48, OXA163, entre otras carbapenemasas, pero estas son las más comunes y las que realmente han sido protagonistas de esta pandemia, principalmente en las instituciones que tienen internación. Hay distintos métodos de buscar estas carbapenemasas. Cuando yo ya tengo el resultado del método automatizado, inmediatamente voy a proceder a búsquedas fenotípicas, que recién las voy a ver al otro día, porque requieren del crecimiento de la bacteria, como por ejemplo buscar la KPC, que lo buscamos de esta manera, con el ácido borónico,
¿sí? Enfrentado con los carbapenems. Cuando da este efecto que le decimos huevo, entonces estamos en presencia de una KPC. En cambio, si tenemos un efecto abanico de apertura con el hepta, estamos en presencia de una metalo beta-lactamasa. Si es negativo para ambos, podemos sospechar que en realidad se trata de una OXA 163 y OXA 48. La gran desventaja de esta metodología, principalmente que recae en esta búsqueda, es que solamente podemos decir metalo beta-lactamasa. No sabemos qué tipo de metalo beta-lactamasa está presente. Y para esto, es decir, para poder saber si es una nueva DELI, una BIM o una BIM u otra carbapenemasa, tenemos que realizar otro tipo de metodología, como por ejemplo, utilizar esta inmunocromatografía, que es la única que puede diferenciar todas esas carbapenemasas. O, en el caso de no tener esta metodología, usamos esta, que solamente nos va a diferenciar OXA 48 de OXA 163 y también detecta KPC. Pero estos son métodos rápidos de inmunocromatografía, los cuales son la gran ventaja que tiene es que me detecta qué tipo de carbapenemasa está presente. Porque si el laboratorio no puede adquirir estas metodologías, puedo utilizar este método colorimétrico que solamente me va a decir si existe o si no existe carbapenemasa. Nada más. No me va a decir qué tipo de carbapenemasa hay. ¿Sí? Y también tenemos que tener en cuenta que ya desde un punto de vista epidemiológico, porque estos métodos de PCR no son métodos rápidos de realizar en el laboratorio, son métodos más laboriosos. Pero una vez que sabemos que la bacteria tiene una carbapenemasa, principalmente si se trata de las metalo beta-lactamasa, que no puedo discernir por un método fenotípico de cuál se trata, entonces tengo que utilizar la PCR en la detección de cada uno de estos genes. Pero esto ya es un dato epidemiológico, no impacta directamente en lo que es el tratamiento del paciente. Una vez que sabemos que hay una carbapenemasa, tenemos que probar por métodos de difusión, ya sea por disco o por tiras de concentración, las alternativas de tratamiento, que no las prueban los métodos automatizados. O por lo menos no todas. Tenemos en cuenta que hay que probar viejas drogas como la fosfomicina, tigeciclina, astrionam y el meropenem. El meropenem se tiene que probar por tiras de concentración porque no es fiel el dato que da el método automatizado. El método automatizado la mayoría de las veces nos expresa un valor de mayor o igual a 16, pero no nos dice si es 16 o si en realidad es mayor a 16. Y muchas veces también puede ser menos de 16. Es por eso que se establece que después del método automatizado, sí o sí se tiene que realizar la prueba por tira de concentración de la verdadera SIM de meropenem. ¿Por qué? Porque si da menor a 8 o igual a 8, se puede utilizar como tratamiento combinado con otra droga, que generalmente termina siendo el colistin. Y también como alternativa de tratamiento, tenemos que utilizar nuevas metodologías para la sensibilidad de colistina. Entre las nuevas drogas que se prueban también por tiras de concentración o por disco, es la ceftazidima vivactam, porque el resto de las drogas que ven ahí no están en la Argentina o todavía no han llegado, que también son muy útiles para diferentes mecanismos de resistencia, pero la realidad es que no están disponibles para su uso. Sí, ceftazidima vivactam, que se prueba y se informa en el caso de ser necesario. Y por supuesto se informa mientras que no sea una metalo beta-lactamasa, porque recuerden que no es activa sobre este tipo de mecanismo de resistencia. Como les dije, ya un método automatizado o una difusión por disco o tira de gradiente no son métodos aptos para evaluar la sensibilidad de colistina. Son métodos cuestionados, por lo tanto, tenemos que utilizar aquellos métodos que son aceptados, como la predifusión de tableta rosco, el sensitrite, que este es comercial, por lo tanto lo tengo que adquirir. Elusión por disco, que es un método muy fácil de realizar,
el Colagar Spot y el Cold Drop, que también son fáciles de realizar. Puedo utilizar cualquiera, pero tengo que utilizar uno. No les digo estos métodos, que son métodos de referencia, porque en realidad son métodos ya utilizados para investigación y no son útiles en el laboratorio clínico. Los más comunes que se utilizan son el de la predifusión de colistina. El problema que tiene es que solamente me va a decir si es sensible o resistente. No tengo un valor de SIM. El valor de SIM me lo va a dar, por ejemplo, el de elusión de colistina, que es este, ¿sí? Que se prueba, son medios líquidos en donde tenemos distintas concentraciones de colistin y se interpreta según sea menor o igual a 1 o 2 como sensible y si es 4 o mayor a 4 como resistente. También el método de difusión me permite hacer las sinergias. La sinergia es tener en cuenta que el médico le quiere dar 2 drogas al paciente y si son, digamos, aptas entre ellas, si son sinérgicas, porque si no lo son o todo lo contrario, no pueden ser utilizadas. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que el médico es el que me tiene que decir qué sinergias quiere realizar, porque no puedo hacer sinergias a todos los antibióticos, también va a depender de las drogas que tengan en la institución, ¿sí? Entonces, podemos utilizar esta metodología, que es metodología de disco, que tiene, digamos, tardamos 24 horas para poder saber si hay sinergia o no. Esta sinergia se ve en la intersección de las 2 drogas, donde aquí no hay crecimiento bacteriano entre imipenem y genta, o entre genta y colistin, y por lo tanto no es sinérgico, mientras que acá hubo una inhibición de la bacteria, y esto hace que entre IMI y RIFA o RIFA y colistin exista sinergia. También se puede utilizar la sinergia con tiros de concentración. Lo que pasa es que este método requiere de 48 horas, porque primero se tiene que saber cuáles son las SIM individuales de cada una de las drogas y después hacer una relación entre ellas. Los métodos automatizados pueden tardar entre 6 a 8 horas en dar una identificación bacteriana. De por sí ya es menos tiempo, porque partimos de una identificación manual que tarda 24 horas, 6 a 8 horas sería un tiempo fantástico. ¿Pero podemos bajar aún más el tiempo de identificación bacteriana? La respuesta es sí. Desde que vino, y existen muchos equipos, porque este es un equipo excesivamente caro, y es la tecnología de espectrometría de masas. Es el famoso MALDI-TOF. Hace una desorción láser asistida por una matriz que se le pone a la bacteria cuando se prepara la muestra. Permite detectar microorganismos mediante el análisis de proteínas, principalmente ribosomales, es decir, necesito partir de colonia. Aún así, no es desde la muestra, sino desde habiendo realizado el cultivo, teniendo una bacteria, y desde esa bacteria puedo hacer la identificación. Se genera un espectro de masas que el mismo equipo lo compara con una base de datos y te da digamos, el resultado de cuál es la bacteria que tenemos presente. Vamos a suponer en este caso se largaron todas estas bacterias y fíjense que aquí nos da que esta bacteria fue Acinetobacter baumannii, esta fue una Escherichia coli, una Neisseria flava, otra, Streptococcus pyogenes y así sucesivamente, con cada una de las bacterias. ¿Cuánto tiempo tardó en saber que es una Acinetobacter baumannii? 1 minuto, lo cual ha sido extremadamente ventajoso. ¿Por qué? Por darles un ejemplo práctico. Llegamos a las 8 de la mañana, vemos una bacteria, a simple vista no sabemos cuál es porque necesitamos pruebas manuales. Si la hacemos tardaríamos 18 a 24 horas. Si largamos un Vitek, 6 horas. Pero si tenemos el MALDI-TOF, en 1 minuto vamos a saber que se trata, por ejemplo, de una Acinetobacter baumannii. Entonces, ya sabiendo que es una Acinetobacter baumannii,
podemos hacer la sensibilidad por Vitek o directamente manual. Y también probar las alternativas, porque sabiendo que es una Acinetobacter baumannii, por ejemplo, en el Hospital Muñiz, todos son multiresistentes. Entonces, sí o sí voy a necesitar evaluar colistina a través del método de elución. Entonces, ya directamente lo largo. Ya sabemos que es multiresistente. Y por lo tanto vamos a necesitar drogas alternativas que, por ejemplo, el Vitek no las prueba, que son tigecyclina y minociclina, a menos que tenga una tarjeta suplementaria. Pero si no la tenemos, lo tenemos que hacer por difusión. Pero esto lo puedo hacer inmediatamente porque ya sé que es una Acinetobacter baumannii. Ahora, ¿qué pasa si me dice que es una Escherichia coli de un paciente ambulatorio? Directamente hago una metodología de sensibilidad por método automatizado. Y no pruebo nada porque ya sé que un paciente ambulatorio generalmente tiene Escherichia coli que son sensibles. Entonces fíjense cómo me permite poder decidir qué técnicas utilizar según la procedencia del paciente, o si está internado en terapia, o si está internado en una sala común. También cambia mucho cómo uno se maneja con estas bacterias. Es una metodología muy fiel y no solamente te dice el nombre de la bacteria, sino el porcentaje que está seguro de que es esa bacteria. Malditov parte desde la colonia. Solamente se puede partir desde un hemocultivo positivo. Son técnicas más engorrosas de hacer y que eso está en proceso de poder realizarse. Pero podemos partir directamente desde la muestra para poder establecer qué bacterias tiene una muestra. Y ahí aparecieron los métodos de PCR real time. El más común, el más distribuido en la Argentina en realidad, es el Film Array. Este es un sistema de PCR y esta es la gran ventaja, multiplex. Está certificado, es muy sencillo realizarlo, la contaminación es prácticamente nula, es rápido, no precisa ni de mediciones, ni de pipeteo, ni de mucha manipulación de la muestra. Este es el equipo, tiene el tamaño de quizás más chico que una impresora, solamente tiene una preparación simple que puede llevar 1 minuto y parte directamente desde. En todo este dispositivo se va a realizar la PCR y después el mismo equipo analiza cuáles son los targets que tiene presente en esa muestra. Tenemos que tener en cuenta una cosa, como toda metodología de PCR. Acá se detectan genes. Entonces, si la bacteria está muerta, pero los genes están dando vuelta, el equipo lo va a detectar igual. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces el Film Array arroja resultados que después no son vistos en el cultivo, entonces el médico empieza a dudar. Por eso es que hay que tener una muy buena comunicación entre el microbiólogo y el médico para poder hacer las muestras. Este equipo se maneja por paneles. Hay distintos paneles, entonces no puedo largar cualquier panel a cualquier muestra. Si tenemos un aspirado nasofaringio, que es muy útil en pediatría principalmente, vamos a utilizar un panel respiratorio de vías aéreas superiores, que principalmente detecta virus y solamente 3 bacterias. Si tenemos en realidad una neumonía baja, donde las muestras van a ser aspirado traqueal, lavado bronquialveolar y se puede utilizar esputo, pero se lo utilizan muy pocas veces, tenemos que utilizar el panel de neumonía. Este fue un panel muy útil en todo lo que fue la pandemia, porque por lo menos el Hospital Muñiz aumentó el número de pacientes al cual obteníamos muchos aspirados traqueales, donde no solamente tiene bacterias, sino también tiene otras bacterias atípicas y también virus. Y lo, digamos, más valioso fue la detección de los diferentes genes de resistencia, que llevó a que las terapias, a utilizar antibióticos, escalando, decalando y hacer un gran cambio de lo que tenga que ver con el tratamiento. No solamente detecta BLE, que acá está reflejado por la ZXM, que es la más común que tenemos en la Argentina,
sino también la detección de distintas carbapenemasas, como la IMP, KPC, Nueva Delhi, OXA48 y la BIM. Y también tenemos en cuenta que este panel, así como cuando tenemos un lavador bronquialveolar o un aspirado traqueal en el cultivo, necesitamos de jerarquizarlo desde el punto de vista de los puntos de corte, el panel también hace sus puntos de corte, pero no teniendo en cuenta unidades formadoras de colonia, sino copias por mililitro. Y se estableció que, digamos, después de diferentes estudios, que los puntos de corte que daba el FilmArray de 10 a la 7, de 10 a la 6, generalmente eran bacterias que crecían en el cultivo. Mientras que aquellos que, por ejemplo, tenían un 10 a la 4 o a veces un 10 a la 5, generalmente no estaban en el cultivo, o sea, no eran jerarquizadas por punto de corte del cultivo. Por eso que este fue uno de los paneles más problemáticos, porque muchas bacterias que detectaba el FilmArray después no aparecían en los cultivos y bueno, despertaba, digamos, una desconfianza del equipo. Pero si uno habla, si uno se comunica, puede llegar a, y principalmente cómo está la institución donde uno trabaja, para saber si los cultivos van a aparecer, no van a aparecer, si se trata, si no se trata. Un panel muy útil es el panel de sepsis, que partimos de hemocultivos positivos, donde detecta una gran cantidad de bacterias, levaduras y solamente 3 genes de resistencia, que es el panel actual, que detecta gen MECA si estamos hablando de un estáfilo, gen BAM-B o BAM-A si estamos hablando de un enterococo y el gen solamente de KPC. Por la pandemia se frenó, digamos, el nuevo panel de sepsis, que este nuevo panel va a tener todos los targets de mecanismos de resistencia, que son las BLE y todas las carbapenemasas, lo cual también va a tener un impacto en el tratamiento del paciente. ¿Qué pasa con el panel gastrointestinal? Es un panel muy útil, principalmente para el adulto, porque el adulto en general no asiste a la institución ni bien comienza con la diarrea, sino que siempre espera. Entonces, generalmente viene a los 4, los 5 días, donde ya la bacteria quizás está muerta. Entonces, los cultivos siempre, la mayoría de las veces, terminan siendo negativos y no sabemos cuál es el agente etiológico. Entonces, en todos estos pacientes es muy útil poder saber a través de la biología molecular, porque no necesito de la bacteria viva, que si existía algún tipo de bacteria o un parásito o un virus, que ya de por sí los virus en los adultos no se buscan. Entonces, por lo menos para nuestro hospital, ha sido un panel muy, muy útil. Y no menos importante, el panel de meningitis, en el cual detecta bacterias, virus y la criptococosis. Pero bueno, es un panel muy útil para pediatría. No fue tan útil para el Hospital Muñiz, por ejemplo. Bueno, la pregunta es, ¿cuándo lo realizamos? Porque hay algo que no les dije, que seguramente lo deben estar pensando. ¿Cuánto sale? Es muy costoso y en dólares. Entonces, no es cuestión de que todas las muestras que ingresan pasen a FilmArray. Uno tiene que tener un algoritmo de cuándo va a utilizar los paneles. Y esto tiene que ver también con la gravedad de la patología que tenga el paciente. Entonces, es muy útil en pacientes internados. Bien, vamos a suponer que tenemos un panorama en el cual somos muy ricos y tenemos gran cantidad de paneles. Y después le voy a mencionar cómo ese algoritmo se ha ajustado a un hospital de infecciosas como el Hospital Muñiz en plena pandemia. El panel de sepsis siempre se tiene que utilizar cuando se observan el gram bacilos gram negativos. Y se tiene que utilizar cuando se observan cocos positivos en racimos o en cadena, pero que las 2 botellas sean positivas. Y en general que tengan menos de 24 horas de positivización. ¿Por qué? Porque generalmente cuando pasan las 24 horas, lo más probable es que sean contaminantes. ¿Cuándo usamos un gastrointestinal? En pacientes ambulatorios con reacción inflamatoria.
pero que la detección de toxinas para Clostridium difficile sea negativa, porque si es positiva ya sabemos que la reacción inflamatoria es culpa de ese patógeno. Más allá de que pueda haber una combinación de patógenos, pero de todas maneras sería un gasto innecesario. ¿Cuándo vamos a utilizar un panel de neumonía? En toda muestra representativa de lavado bronquialveolar o aspirado traqueal. Meningitis, citoquímico alterado y tintachina negativa, porque si la tintachina es positiva ya sabemos que es una criptococosis. Y este panel es muy útil para pediatría, esa es la realidad, o para instituciones que no tengan un buen servicio de virología, o que, digamos, no tengan tantas diagnósticos por biología molecular o diagnósticos rápidos de una neumonía viral o una neumonía típica. Bien, ¿cómo lo ajustamos en el hospital? Teniendo en cuenta el número de determinaciones que teníamos. En el panel de sepsis siempre usamos con bacilos gram negativos y precisamente cuando teníamos 2 de 2 de cocos positivos en racimo o en cadena en menos de 24 horas. O sea, este panel siguió respondiendo, digamos, a lo que es el uso habitual. Cuando teníamos reacción inflamatoria en un paciente ambulatorio, pero que iba a internarse, o sea, que tenía una diarrea grave, no en cualquier paciente ambulatorio, porque no teníamos tantas determinaciones. Y por supuesto, siempre detectando toxinas antes. En los pacientes con neumonía se hizo a todos. Muestra representativa, lavado bronquialveolar, aspirado traqueal. Ahora, no se vio, digamos, una utilidad al panel de meningitis, porque nosotros tenemos principalmente pacientes adultos. Y la mayoría de ellos, en general, podemos utilizar la tintachina, que si ya es positiva, sabemos que existe el diagnóstico de la criptococosis. También no se utilizó, no se compró, ya que no somos un hospital que principalmente tiene pediátricos, en lo que es la sospecha de la neumonía viral o atípica. Bien, veamos algunos ejemplos. Este es un panel de sepsis en el cual tenemos un Staphylococcus aureus que detectó el GenMEC A, por lo tanto el tratamiento de este va a ser vancomicina. Además de una Klebsiella pneumoniae que no detectó KPC. En este hemocultivo detectó una enterobacteria, pero no es ninguna de las enterobacterias que está en el panel, y de hecho resultó ser un Citrobacter freundi. De todas maneras, no detectó una KPC. Entonces, esto ayuda a poder instaurar tratamiento antibiótico dirigido hacia este paciente. Este es otro equipo de PCR real time, cuya desventaja es que tiene un target por cada cartucho. Esto hace que la realidad que la gran ventaja pasó a ser la detección de Mycobacterium tuberculosis y la resistencia a rifampicina. Así como también, no lo tenemos en el servicio, pero puede ser también la detección de Clostridium difficile, porque detecta una cepa hipervirulenta que otros métodos de PCR real time no lo tienen. Entonces, el problema es que acá tengo que saber qué estoy buscando, porque no es una multiplex, o sea, no tengo muchos targets, solamente uno. Es por eso que quizás en lo que es laboratorio de bacteriología, digamos, que no tenga que ver con las micobacterias, no tiene tanto rédito. Es muy fácil de utilizar, también parte de la muestra, no solamente de muestras respiratorias, sino que se pueden utilizar otras muestras. Y principalmente la gran ventaja de este equipo fue la detección de tuberculosis, que el FilmArray no lo tiene. No menos importante, y ya este es una metodología que la tienen casi todos los laboratorios de bacteriología, porque tiene muchísimas ventajas,
es precisamente los métodos de hemocultivo, porque recuerden que antes usaban tradicional o método bifásico, lisicentrifugación que se sigue utilizando en micología, pero en bacteriología no sería tan útil ahora, sino que para nosotros la utilidad es el método automatizado. Hay también diferentes marcas, cada uno de ellos tiene una botella diferente, no puedo, o sea, que yo tengo que saber cuál es el método de hemocultivo que utiliza la institución donde estoy, porque no puedo tomar una botella, una muestra, una botella de este equipo y pasarla a este. La gran desventaja, el costo y el tamaño del equipo, pero fíjense que prácticamente no tengo nada más como desventaja y en realidad el costo es en sí de la botella, porque si sacamos costos de todo lo que tenga que ver con el paciente, con la utilización de antibióticos, con la cantidad de días que está internado innecesariamente por tratamientos que no son adecuados, etcétera, prácticamente pasa desapercibido el costo. ¿Cómo sería el método convencional? Tenemos el equipo automatizado que nos dice que tenemos una botella positiva, se retira el hemocultivo, se hace el GRAM, el GRAM se informa al médico, le informo si tengo cocos positivos en racimos, si tengo bacilos negativos, si tengo un bacilo positivo en cadena, etcétera, o si hay una combinación de ambos, porque también hay bacteremias polimicrobianas. Desde esa botella se coloca en medios de cultivo sólidos, se tienen que esperar 24 horas y después tenemos la identificación y la sensibilidad y de nuevo acá tardamos 48 horas. Menos que utilizando un método manual, pero de todas maneras son 48 horas. ¿Por qué es muy bueno también el método de hemocultivos automatizado? Porque a partir del GRAM yo puedo trabajar con otras técnicas. Puedo hacer método manual, automatizado, Malditov y FilmArray. Y estas 48 horas se pueden llegar a transformar en un minuto, en 10 a 15 horas, o bueno, en el peor de los casos, pero que todo laboratorio lo puede hacer, o sea que no hay excusas de no hacerlo, en el peor de los casos, unas 24 horas, o sea, salta un día de positivo y al otro día ya puedo establecer qué bacteria es y qué sensibilidad tiene. Bien, antes de comenzar a mostrarles cómo se relacionan todos esos equipamientos, les quiero comentar un poquito de lo que tenga que ver con los avances de diagnóstico de esclerotitis difficile. Sabemos, por supuesto, todos los factores de riesgo que puede llegar a tener un paciente para poder tener esta diarrea asociada a antibiótico-terapia, donde nuestro hospital tiene un número de pacientes muy elevado. El método de referencia es difícil de hacer porque no olvidemos que esta bacteria es anaeróbica y por lo tanto requiere de un procesamiento de cultivo y además de 48 horas para poder lograr la aparición de la colonia y recién ahí realizar toxina de cultivo. Este es el método de referencia, pero no es apto para una bacteria que tiene la particularidad de ser altamente contagiosa. Muchas veces hemos tenido brotes en algunas salas de este patógeno. Sabemos todos que para poder establecer el diagnóstico de diarrea asociada a Clostridium difficile, sí o sí tengo que detectar toxinas en materia fecal. ¿Cómo lo vamos a detectar? Hay muchas metodologías. Las más utilizadas y mejores para utilizar son los enzima inmunoensayo en placa o automatizado, que es el famoso ELISA. Tiene un tiempo de realización de 2 a 3 horas, depende principalmente el equipo que estoy utilizando. Tiene una sensibilidad del 60 al 90% y el problema es que detecta antígeno y toxina por separado. En cambio, el mejor método es el enzima inmunoensayo de membrana. ¿Por qué? Porque no requiere que yo tenga un equipo que quizás me ocupe lugar, que además tarda 2 horas en realizarse. Simplemente este equipo es una inmunocromatografía de membrana que puede estar realizado en 35 minutos, 30 minutos la prueba y un ratito para poder hacerlo, parte directamente de la muestra y detecta toxinas y antígenos, las dos al mismo tiempo o por separado. ¿Por qué nombro tanto el antígeno? Porque el diagnóstico es por toxina.
Entonces, ¿por qué el antígeno está metido ahí? Hay muchos trabajos que han dado la importancia de la utilidad de la detección de este antígeno y tenemos uno propio del hospital y hay muchos también trabajos de la Argentina en la cual se ve que el valor predictivo negativo de la presencia o no del antígeno es prácticamente del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que si la metodología me dice que es antígeno negativa, el paciente no tiene el microorganismo, no tiene la bacteria, ni siquiera está portando a la bacteria. Aún así tenemos que tener en cuenta que este antígeno, que en realidad es la glutamato deshidrogenasa, no solamente está presente en el Clostridium difficile, también está presente en otras bacterias. Entonces, por eso es que el valor predictivo positivo es menor que el negativo. Bien, este es uno de los equipos más mencionados, que principalmente está presente en casi todas las instituciones que tienen internación, en la cual tenemos tres posibilidades de diagnóstico. Que los dos sean negativos, y esto ya es diagnóstico negativo. Que los dos sean positivos, y esto ya es diagnóstico positivo. Y el problema está aquí, cuando me da antígeno positivo y toxina negativa. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Es diagnóstico? No. Necesito métodos confirmatorios, que pueden ser la PCR, como ya les mostré, el GeneXpert, el FilmArray, o en el caso de no tener esto, necesitamos de un cultivo toxigénico y eso sí va a tardar 48 horas. Pero alguna alternativa tengo que tener para poder establecer si este antígeno positivo es un falso positivo o si tenemos un falso negativo de la toxina. Importantísimo. Si el paciente inicia el tratamiento para esta bacteria y corta la diarrea, esto significa que el tratamiento funcionó. No se realiza toxina de control, porque es un gasto absolutamente innecesario y además el paciente puede seguir siendo portador de la bacteria. Y es por eso que puede dar positivo y el paciente sigue con un tratamiento para esta bacteria innecesaria. Solamente se va a realizar una toxina a un paciente que tiene diarrea y que ya tuvo diarrea por el Clostridium difficile cuando se evidencia que cortó la diarrea y vuelve a comenzar. Si no, no se realiza toxina de control. Bueno, vamos a relacionar todos estos equipos, ¿sí? Que es lo que tenemos hoy en la bacteriología actual. Por supuesto que no todos los laboratorios tienen todo este equipamiento, obviamente, pero alguno que otro podemos tener. Relacionemos todo. Vitek, lo menciono porque es el que nosotros manejamos, pero puedo utilizar cualquier otro método automatizado, lo que es el cultivo, lo que es hemocultivos automatizados, el PCR, MALDI-TOF y FilmArray. Bueno, un ejemplo. Ingresa la botella de hemocultivo al equipo automatizado de hemocultivos. A las 6 horas salta positivo. Se repica y se ve que es un Bacillogram negativo. Esto se informa inmediatamente al médico. Tenés un Bacillogram negativo en tal paciente. El médico puede iniciar el tratamiento antibiótico, pero nosotros podemos hacer, por supuesto, siempre el método habitual se tiene que realizar, pero después podemos directamente desde la botella pasar a Vitek. Desde la botella. Entonces, si la botella tardó 6 horas y el Vitek tarda 12 horas, 13 horas o quizás menos, y lo largué a la mañana, ahí ya tengo el resultado de que es una pseudomonas aeruginosa, toda sensible. Entonces, si el médico le puso meropenem o quizás optó por ceftazidima o por algún otro tratamiento antibiótico, lo puede escalar, decalar o decidir que es el tratamiento adecuado. ¿Qué pasa si ese resultado en realidad hubiera sido una Klebsiella pneumoniae, que es Ble negativa, pero informamos que los carbapenems están resistentes y el mismo equipo me dice que existe una carbapenemasa? Inmediatamente en 9 horas se le informa al médico que el paciente tiene una carbapenemasa. Entonces, si está solamente con meropenem, va a tener que adecuar el tratamiento.
¿Qué podemos hacer desde el laboratorio? Entonces me dice el médico, ¿le puedo dar ceftazidima Vivactam? Veremos, porque si tenemos esta metodología y esa carbapenemasa detectada en la bacteria es una nueva DELI, no le pueden dar ceftazidima Vivactam. Por supuesto si tengo esta metodología. Si no, meropenem colistin, esperando que el meropenem tenga una SIM menor a 8. ¿Qué pasa ahora si en vez de un bacilo gram negativo tenemos un coco gram positivo en racimo? 2 de 2 y que saltaron rápidamente, menos de 24 horas. Aquí no solamente puedo hacer método manual o puedo leer FilmArray. Fíjense que la opción de Vitek no está, porque no puedo largar Vitek utilizando cocos, teniendo cocos. Sí o sí tengo que largar FilmArray. El FilmArray me dice, aquí tengo un Staphylococcus aureus MEC-A positivo, entonces el tratamiento es vancomicina. Ahora, puedo tener un coco gram positivo, puedo tener un bacilo gram negativo o puedo tener la combinación de ambos. Y cuando evidencio ya en el gram una bacteria polimicrobiana, no puedo utilizar otro equipo que no sea FilmArray. Me dice que tengo un Staphylococcus aureus MEC-A negativo, o sea que evito el uso de vancomicina, y una Klebsiella oxytoca que en este caso no detecta KPC, lo que no me dice si tiene alguna otra carbapenemasa. Pero el nuevo panel de sepsis sí me va a establecer si hay BLE y si hay otra carbapenemasa. Pero acá ya puedo no utilizar vancomicina, por ejemplo. Eso es cuando partimos de un hemocultivo positivo. Pero ¿qué pasa si parto de una muestra de respiratorio? Si parto de un aspirado traqueal, que veo que es una muestra representativa. Y acá tenemos, por ejemplo, un resultado puede haber sido Haemophilus influenzae con un Staphylo aureus y un Streptococcus galactiae. Fíjense los recuentos que detecta FilmArray. 10 a la 7, que después apareció en el cultivo, 10 a la 6, que también apareció en el cultivo, y el Streptococcus galactiae que no apareció. ¿Sí? O sea, fíjense cómo uno, manejando también los recuentos que da el FilmArray, que no se olviden que no son unidades formadoras de colonia, puedo saber cuál después puede llegar a estar en el cultivo. Y este Staphylo aureus tiene la particularidad que es un meticilino sensible, entonces evito el uso de vancomicina. ¿Qué pasa en este ejemplo? Tenemos una Klebsiella pneumoniae con un recuento alto y que además detectó que tiene BLE, pero no detectó que tiene carbapenemasa. Entonces puedo adecuar el tratamiento a una bacteria con BLE. ¿Qué pasa si nos llega un paciente con diarrea inflamatoria que tiene criterio de internación? Le piden coprocultivos y toxinas y la toxina me da positiva. En 30 minutos tengo el resultado. Inicia el tratamiento para Clostridium difficile. No hago más nada. Aquí. Pero ¿qué pasa si tengo este resultado? Antígeno positivo, toxina negativa. Lamentablemente aquí voy a tener que utilizar métodos complementarios. Como por ejemplo, el GeneXpert, porque tiene un cartucho para detección de este microorganismo, o directamente el FilmArray gastrointestinal, que en este caso nos dijo que hay una Escherichia coli enteroagregativa, otra que es enteropatogénica, no diferencia entre Shigella y Escherichia coli enteroinvasiva y además el paciente tiene una Giardia amplia. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Que este resultado fue un falso positivo de antígeno, porque no detectó los genes de Clostridium difficile. Es decir, que el paciente inicia tratamiento para esto, pero no para esto. Bueno, todas las técnicas son buenísimas. Uno puede trabajar, puede apurarse, puede dar un resultado, pero si no lo comunico, no sirve de nada. Y si el médico no recibe esta información y hace un cambio, tampoco sirve de nada. Porque toda la tecnología es cara, no solamente en bacteriología, en cualquier lado de lo que es el diagnóstico y también en todo lo que es el médico. Toda la tecnología es cara. Entonces,
tiene que haber una comunicación por parte del laboratorio y una acción médica. Se tiene que trabajar en conjunto. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo el mail por si tienen alguna pregunta. Y por supuesto la bibliografía, por si quieren consultar. Tengan en cuenta que hay muchos otros métodos que no los nombré porque algunos están en estudio, otros no son tan utilizados. Pero esto es lo que principalmente uno puede llegar a tener. Muchas gracias.